¿Seguiría? Sí. Ya, ok. Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Así Somos. Hoy en Jueves Santo. De jueves mucho, de santo poco, dicen algunos, pero en este día los queremos acompañar. Monty, Salfate, ¿cómo están? Muy bien, querido, muchas gracias. Felices en esta jornada. Sí, por supuesto. Pues, oye, chiquillos, hoy día vamos a hablar de un hombre que fue y que ha sido hasta el día de hoy tan adorado por sus fieles como perseguido por la Iglesia Católica. De un hombre que en su momento fue visitado tanto por el demonio como tocado por la mano de Dios, podríamos decir. Estamos hablando de el santo número 758, Francesco Forgione, más conocido como el Padre Pío, a quien pasamos a ver en imágenes. El padre de los estigmas, Juan Andrés Salfate, así es conocido, a pesar de no ser el único, es uno de los más importantes en cuanto a este tipo de fenómenos. Tú mencionabas que este santo tiene una numeración alta dentro de los tantos que han existido en la bóveda de milagreros de la Iglesia Católica. Sin embargo, hay que ser justo. Y la verdad es que nunca es suficiente hablar de este hombre claramente extraordinario, que está en una condición que supera la naturaleza normal humana, aún de los más fervorosos creyentes. Entonces, si es que bien este es el santo número 700 y tanto, la verdad es que él pertenece a un panteón muy exclusivo de hombres que realmente fueron tocados por la gracia. Por así decirlo, que poco necesitaba de los permisos para canalizar energía divina, tanto en curación, tanto en una demostración de prodigios que ya analizaremos en profundidad, que lo colocan para los nuevos espectadores casi como a la altura, digamos, de un superhéroe del cine, digamos. O sea, tiene capacidades de generar y obrar milagros que van más allá de la comprensión de la ciencia. Y cuando digo esto, estoy sacando todo el cúmulo de mitologías que hay alrededor, sino aquellos absolutamente confirmados. Y ni siquiera estoy hablando de que yo le recé y pasé de curso. No, no, no. Estoy hablando de milagros, digamos, que son pronunciadamente importantes. Claro. Un hombre, como suele ocurrir, enfermizo, que eso incluso hasta la psicología ha estudiado las características de los santos, que pareciera que la frágil condición cuando son jóvenes genera ciertas aperturas mentales que en ese calvario pareciera que se activan antenas que le permiten enchufarse a una energía superior, que es la naturaleza que todos nosotros tenemos, pero que él tiene una comunicación directa. A los 16 años, y quizás para rescatarlo de la pobreza, como solía ser incluso hasta el día de hoy, su familia decide aceptar que él se inscriba en la orden como, obviamente, iniciarse como cura, eso a los 16 años, para así probablemente ser mantenido por la iglesia y no ser una carga para la familia. Pero esto, lejos de ser una especie de conveniencia o estrategia económica de sus padres, el hombre era muy devoto, de una familia muy devota, y la verdad es que él fue a parar al lugar que le correspondía. Habiendo muchas religiones, digamos que a él profesaba, dada la locación geográfica donde nació. Si hubiera nacido en la India, probablemente sería devoto de Shiva, pero finalmente estamos hablando de el único Dios que al parecer abarca todo, y así es como se inicia la carrera del Padre Pío. Y estamos hablando de una historia muy reciente, porque el Padre Pío comienza esta carrera cuando tenía 16 años, a principios del siglo XX. Hay videos, hay cine, hay películas. Hay de todo, hay registros. O sea, él fallece en el año 68, y si dejamos quizás un poco de lado la parte religiosa, yo creo que siempre hay personas que son especiales en este mundo, que tienen una capacidad de conexión distinta, que tienen un sentido y una forma de ver las cosas de una manera diferente. Y algo así le pasó al Padre Pío cuando él era muy chiquitito. Su historia dice que desde los 5 años él era un niño que le gustaba mucho rezar, que tenía conexiones con Dios, que de hecho conversaba con Dios, y muchos no entendían qué era lo que le pasaba. Bueno, incluso literal. Se daba la explicación de que tenía amigos imaginarios, como suele pasar con los niños a esa edad. Y luego después, en 1904, él decide pronunciar sus votos temporales, y ya en 1907 es cuando sus votos son permanentes y se integra a la orden de los capuchinos, y ahí es cuando cambia su nombre a Padre Pío. Y de aquí en adelante toda la historia, Salfate, que queremos ir conociendo, porque yo creo que muchas veces, independiente si uno cree o no en una religión particular, estas historias siempre llaman la atención.
y son misterios que uno quiere descubrir y tratar de darle una explicación por qué ciertas personas tienen algunos dones y cómo esos dones son capaces de modificar también la vida de los demás. Deja de tenerme un poco en la infancia, primero porque me parece importante esto de que cuando nosotros decimos que él conversaba con Dios, ¿sí? Para él no era nada extraño porque él pensaba que todos los niños conversaban con Dios justamente, y me parece interesante ese punto porque claro, uno está acostumbrado tal vez en la infancia... Historias de muchos niños así, ¿eh? Sí, de muchos niños, pero por lo general los niños es como... Estoy conversando con Juanito, con mi amigo imaginario. Claro. Y la psicología incluso dice... Perdón, hay que aceptar que los niños tengan su espacio y sus amigos imaginarios. Pero él nunca tuvo un amigo imaginario, él nunca lo sintió como un amigo imaginario. Claro. Él conversaba directamente con Dios, justamente, así como también, y yo lo decía un poco en la presentación, así como era tocado por la mano de Dios, también visitado por los demonios. De hecho, desde la infancia era muy común verlo peleando con su propia sombra. Entonces eran ciertos atributos que ya te hacían sentir que era un niño que pasaba del amigo imaginario, que conversaba con Dios, que también tenía esa facultad de pelear con demonios y que desde muy chiquitito... El efecto físico, digamos. Claro, él físicamente peleaba con su sombra y esta conexión, si bien la familia era súper trabajadora, súper devota, dicen que principalmente, me puse a leer la conexión y el asumir que podía hacer algo más tiene que ver con Fray Camilo, que visitaba su casa pidiendo limosnas y ahí él hizo esa conexión instantánea y fue como, yo quiero hacer esto, básicamente. Claro. De ahí incentivado por la familia y claro, en esa figura. Y el tema económico. Exactamente, él le generó, digamos, un llamado que ya tenía desde muy pequeño. Me permiten hacer una reflexión de algo que planteó la Monty que me parece que es importante y muy certero de parte de mi compañera. Mucha gente que busca algún camino espiritual, o sea, que se hace preguntas que tienen que ver más allá del funcionamiento cotidiano o de lo que la ciencia te puede entregar, por ejemplo. O sea, que vamos acorde de lo que científicamente es comprobable, pero que eso sabemos históricamente va cambiando, se va ampliando. Y por estos días, curiosamente, la ciencia más específica respecto a temas de la conciencia y la materia se acerca cada vez más a las religiosas y ellos asimismo también lo reconocen. La cosa es un poco más mágica que material de una forma u otra, casi energéticamente. Yo creo que la gran pregunta que aquellos que inician un camino de esta naturaleza se hacen una pregunta que no es menos importante, que es ¿cuál es la verdad? ¿Es verdad en la iglesia cristiana, cualquiera en sus facciones, el budismo o hacer yoga, no sé, cualquier cosa? Y cuando aparecen hombres santos, en este caso el Padre Pío, yo creo que aquí hay un punto de iluminación muy importante, fíjate, y es que pareciera que cualquier cosa que sea esto que vamos a llamar Dios, está dispuesto a permitirle que canalice sus bendiciones, milagros y poderes, si es que es lo suficientemente entregado a esta causa humanitaria. Vale decir, quizás la verdadera religión no está en ninguna de ellas, sino en la calidad del practicante. Entonces, incluso tomando tus palabras, y yo que no es mi caso, pero que amo a estos personajes, saquemos afuera de la Iglesia Católica, que por lo general, y hoy por hoy poco y nada importa, pero digo con respeto, digamos, pero digamos, un hecho de la causa. Más cuestionada, por lo menos. Por lo bajo, digamos. Como claro. institución, la verdad es que ha generado grandes hombres, y este es. O sea, cuestionada la Iglesia, dejemos la parte mejor, porque con todos los errores que ha cometido, pero sí es un camino tan válido como otros a la hora del encuentro. Y con respecto a los demonios, la explicación es que, al igual que San Benito, al igual que tantos otros, al igual que San Francisco de Asís, el gran amante de los animales, el hermano Sol, el hermano Luna, que decía, que ojo, las iglesias no considera como dogma que los animales tengan alma, en su creencia de que esto tiene un alma, esto no. Los animales no la tendrían. Para el padre San Francisco de Asís no había error más categórico de parte de la iglesia que considerar como no un hermano directo algún animal, mucho menos una mascota. Ok, dicho eso, simplemente decir que a los más santos, y esto es en todas las culturas, de las más exóticas como las occidentales, los demonios lo persiguen porque ven un enemigo patente de difundir una verdad que obra desde su propio ejemplo y desde sus propios prodigios. O sea, podríamos Por eso decir que el santo de alguna forma también se arma de la mano del demonio.
también es necesario... A golpes de Satanás. Claro, Sí, señor. como para ponerlo un poco en entredicho. Yo, dentro de mi ignorancia de los santos, a mí me parecía bien impresionante, y él de hecho escribe sobre estas visiones de los Hay hasta santos que no son santos y la iglesia les da moneda igual como San Expedito. Él no es santo. Claro, pero acá Pero para nosotros sí. Acá el caso es re distinto, Sí, porque de hecho, la iglesia, que sí la vamos a tener que meter en algún momento, la iglesia está tratando de perseguirlo constantemente. Mira, es tan de verdad el Padre Pío que hasta la iglesia estaba en contra. Claro. Oye, revisemos algunas gráficas de justamente cómo él se refiere a sus demonios en una carta que le escribe a su guía espiritual. Dice él, se está refiriendo al demonio: ha venido a mi casa asumiendo todas las formas. Desde varios días acá me viene a visitar, junto con otros de sus espíritus infernales, armados de bastones y piedras. Lo que es peor es que ellos vienen con sus semblantes. Tal vez cuantas veces más me ha sacado de la cama y me ha arrastrado por la habitación. De hecho, hay un testimonio también del padre Gabriel Amort. Sí, tremendo exorcista, muy conocido. Que él lo conocía de muy cerca y dice lo siguiente: el diablo se le aparecía en la forma de un gato negro u otro animal repugnante. Chuta, yo ando por eso. En otras ocasiones, el demonio tomaba forma de chicas jóvenes. Ahí estamos viendo justamente la gráfica y eso continúa, dice. Distintas culturas también como tentación, ¿eh? Claro, y mira, continúa, dice: para tentar contra su castidad, el Padre Pío sintió el peligro cuando Satanás trató de engañarlo tomando la forma de Jesús. Qué importante eso. Detengámonos en ese punto, porque ya podemos ir entendiendo, hacer la construcción de un santo donde el demonio también juega un papel importante. En el fondo es como ver si la persona está preparada, lo ponen en entredicho, qué sé yo. Acá el Padre Pío logra salir de todas las jugarretas que le pone el demonio. ¿Es normal en estos santos que también se les presente con la forma de Jesús? Porque ahí creo que más allá de la jugarreta están jugando con la fe más profunda. En el fondo es como, mira, soy Jesús, y si tú a la imagen de Jesús no la empiezas a adorar, entonces en realidad, ¿cuánto adoras a Jesús realmente? Oye, esa es una muy buena pregunta y, me salió la frase, pero... y afortunadamente hay respuesta. Hay un dicho de un santo cuyo nombre en estos momentos se me va, creo que es un personaje bíblico del Nuevo Testamento, que dice: no se olviden, Satanás puede citar la Biblia. Como el ángel, como el segundo de Dios, digamos, antes de rebelarse contra él y ser, digamos, expulsado, digamos, de esta gloria celestial, él se sabe la Biblia. Imagínate del super ser que estamos hablando, es una cosa cuasi omnipotente. Imagínate que él también, al igual que Padre Pío, en la estadía en el desierto, quiso tentar a Jesús de tantas formas, por el cual él mismo, Jesús, dibuja un círculo, rito que hasta el día de hoy con sal se aplica, no sabemos bien cómo lo hizo, como un círculo de protección cuando él iba a meditar previo a la última cena y todo lo que se vendría después. El mismo Jesús, ni más ni menos. Entonces, esto es muy importante lo que estabas hablando tú, porque el diablo, nosotros tenemos como esta idea vampírica de que es un super ángel, no sé qué, pero yo le muestro un palito con forma de cruz y sale arrancando. No es tan así, no es tan fácil. Esto es una lucha a nivel espiritual. Entonces, digamos, la calidad del poseído, de quienes lo quieren ayudar, y su grado de fe y su capacidad de canalizar ese permiso de Dios contra un demonio que en sí mismo tiene todas sus potestades, cuando es capaz de citar la Biblia sin asco, y no es que se le queme la boca cuando suplanta a algún santo, o cuando se aparece cara raja, perdón que lo diga así, con la forma de Jesús, es algo de lo que las personas que profesan estas religiones saben, los que de verdad estudian esto, porque hay algunos que ven a Jesús y dicen: Jesús se me apareció. ¿Cuántas personas hay hoy en día que dicen que yo hablo con Jesús? Ojo ahí. O sea, ¿quién eres tú? O sea, primero mírate a ti, pregúntate quién eres y qué cosas te dice. Ellos le llaman la discriminación. Es cómo saber si cuando un ángel entró a mi casa y me tocó y me dio una bendición, estoy con un ángel o estoy con otra cosa. Eso es muy importante, aplicar criterio. En la historia de la Iglesia Católica hay gran cantidad de data de personas que hasta el fin de su existencia vivieron bajo la aparición extraordinaria de un momento en su vida que Jesús o un superángel se le apareció y le dictaminó: te vas a ir a este pueblo y va a decir tal cosa y todo lo demás, para descubrir a los pocos segundos de su muerte de que en realidad fue un demonio que lo engañó y finalmente arrastró. Eso también se conoce como el pecado de la concupiscencia, de personas que, y ojo con esto, que han tenido experiencias místicas. Es como, compadre, o sea, de repente yo estaba y se iluminó todo y yo vi, y terminan volviéndose como
engreídos por ellos. Se vuelven egoístas y capturan esa esencia que debería ser desnaturalizada y liberadora, lo convierten en un yo soy elegido o yo soy especial. A mí me pasan estas cosas, yo sé que a ti no, así que yo sé que te voy a decir, me caso. Esas cosas son claramente más del demonio, por eso te agradezco la pregunta, que digamos que haber tenido un contacto real con lo divino. Era justo lo que estaba pensando, tal como en la vida misma, de pronto uno se deja llevar o engañar por estas personas que parecieran ser mucho más elevadas espiritualmente, o uno las ve como superiores y finalmente terminan siendo todo lo contrario, como en el caso de los profetas o las sectas que terminan siendo tremendamente peligrosas. Ahora, el Padre Pío no le tenía miedo a estos demonios. Yo rescato esa parte de su historia, que él, a pesar de tener estos encuentros que eran bien descolocadores, ¿cierto? Me imagino que le provocaban también mucho miedo. Y claro, o sea, experimentando también el dolor físico y sin saber quizás mucho a qué era lo que se enfrentaba, él hizo frente a esta situación y se empezó a interesar por los exorcismos, Salfate. Exacto. Y acá tuvo una particularidad porque él nunca hizo un exorcismo oficial, sino más bien él ocupaba sus dones para ir hacia personas que estaban poseídas solamente con una palabra, tocándole la frente, o sea, sin mayor ritual, sino más bien utilizando su propia energía para poder sacar a esos demonios, y él solamente decía frases como cállate, basta, márchate. Y así era como la persona poseída se liberaba de estos malos espíritus. De hecho, hay otro cura exorcista, el padre Tarciso Dakar Vinara, que presenció este hecho y le llamó mucho la atención porque el Padre Pío, después de haber hecho todo eso, decía, Satanás me tiene miedo. Claro. O sea, él vivió esa experiencia en carne propia y logró sentir que podía hacer frente a esa entidad demoníaca y lograr ganarle la batalla. Estamos hablando, a ver, y aterrizamos a este hombre santo, santo sin lugar a dudas. Es un italiano. Es para afuera, el hombre Sí, es como el Satanás me tiene miedo. Se queda calladito. Es chorizo, claro. Yo creo que hacía, no solamente tomaba la sangre de Dios en misa, sino que yo creo que era un hombre bueno para hacer salud. Es un hombre corpulento, siendo que era frágil de salud. Es un hombre que, digamos, que no le gustaría tener al lado en una mocha en un bar, digamos. El hombre era bueno para los combos, pero que de verdad era así. Alto, ¿no? Sí, es un hombre extrovertido, digamos. Es un lindo, hay que decirlo con todas sus letras, pero es un ser humano también. Imagínate, Jesús vino a dar ese gran ejemplo de cómo la encarnación, el Hijo de Dios, de la Santa Trinidad, puede encarnar y puede, cuando digo encarnar, esto es muy importante, encarnar la existencia de la experiencia humana con todas sus fragilidades, dudas, penurias, etcétera, etcétera. Entonces, el gran exorcista de la historia, no necesariamente el primero, pero así como desde el punto de vista humano, es sin lugar a duda, ni siquiera Moisés, es Jesús. Jesús exorciza con una palabra, con tocar, así casi como un rey, que tocar la palma de la mano en la frente, siendo dentro de los 4 evangelios principales, lo digo porque en realidad la Iglesia Católica dice solo hay 4, pero en realidad según otro hay más, como el de María Magdalena, por ejemplo. El demonio más grande que se enfrenta es a un cúmulo de ellos en un hombre, donde le solicita el nombre y este demonio se presenta como legión. Legión, porque no es uno, son varios que han poseído, digamos, el alma, mente, corazón de esta persona, y él lo expulsa sin ningún problema. Ok. La Iglesia Católica hace un curso a curas, para que ustedes sepan, hay más de algún exorcista en Chile, y ojo, y aquí está la Iglesia Católica, está la Iglesia Evangélica, que hace mucho esto también, y de manera muy fructífera, hay que reconocerlo. Y toman un curso, y el curso es peludo, porque te muestran fotos de casos famosos de exorcismo, la gente expulsa de la boca cosas que son imposibles, clavos, animales completos, ranas, una cosa terrible. Bueno, en fin. Y claro, y eso se llama el rito romano, y es súper largo, y no es solamente de una noche como en las películas y se acabó, te fue bien o te fue mal, puede durar meses, en algunos casos el Padre Amor duró años, pero el Padre Pío, al igual que Jesús, llegaba, miraba, colocaba la mano, un par de palabras, sale acá Satanás, y se acababa. Y hasta lo que yo sé, esto es Jesús y el Padre Pío. Ahora, eso podría ser considerado un milagro. Sin embargo, este hombre, de manera confirmada, ustedes han visto imágenes, porque él nació en el siglo, o sea, él predicó durante el siglo XX. Claro. Tenemos el poder del registro del cine. Este hombre tenía el poder confirmado, escúchenme bien,
de levitar, y no es el único, pero él podía levitar, él podía levantarse del suelo y prácticamente volar, podía bilocarse, si alguien lo necesitaba mucho, podía estar acá dando misa y al mismo tiempo en otro lugar, incluso en otro continente de manera confirmado. Son algunos de los milagros que es conocido este hombre como el santo de los estigmas, porque él reproduce las heridas de Jesús en la cruz. Tanto que hablar del Padre Pío. Continuamos a la vuelta de esta breve pausa comercial. ¿Con menta? No, es que... Qué rico. Es que de verdad... Esa es la que me recomienda para el fin de Semana Santo. Pero de todas maneras, sí, señor. Perfecto. Oye, y nosotros le recomendamos a la gente seguir en la sintonía, así somos, porque estamos revisando la milagrosa vida del Padre Pío y ya tenemos que entrar. A ver, hasta ahora estamos hablando, haciendo un pequeño resumen, un hombre que hacía exorcismo sin pertenecer a este curso del Vaticano, de la Iglesia Católica, claro, ¿cierto? Los hacía por su parte. No pedía el permiso, por lo tanto uno dice... Lo tenía. Tenía el permiso divino, pero no pedía el permiso como protocolar de la iglesia. Por lo tanto, uno dice, mira, acá la iglesia probablemente ya empezaba a levantar la ceja a ver a un hombre que era santo realmente, pero no con la firma de ellos. Entonces se les puede haber empezado a cruzar poco a poco y empezar a entender un poco esta persecución que viene más adelante en contra de su persona. Pero tal vez el punto culmine, Juan Andrés Alfate, Monty, empieza en septiembre de 1911, cuando el Padre Pío empieza a sentir dolores en las extremidades, ¿cierto? En sus piernas, exacto, en las manos, en la parte torácica, empieza a sentir dolores que después, en 1918, si no me equivoco en la fecha, sí, terminan siendo estigmas visibles. Las mismas heridas que presentaba Jesús en la cruz. A lo largo de la historia, el enigma de los estigmas ahí estamos viendo... ha sido estudiado de manera muy profunda. Y en honor a la verdad, hay que decir que en varios casos se ha descubierto que es un tipo de histeria muy curiosa, en donde las personas generan, y producto de una devoción irrevocable, pero que los envuelve de una manera, digamos, muy quemante, es que generan somáticamente un estrés al punto que expulsan porciones de sangre y el cuerpo, tan milagroso, tan maravilloso como es, pareciera obedecer a esas creencias y esas heridas se redirigen precisamente a los lugares donde la Biblia indica fue herido Jesús al momento de ser crucificado, incluido el golpe, digamos, de lanza que le llega del centurión Longinus cuando lo clava por un costado al Jesús, ¿ok? Para darle muerte final junto con romperle las piernas, buscando en él que se asfixie, porque Jesús no moría y el tiempo pasaba y querían acelerar ese proceso. Sin embargo, hay que decir que descartando los casos psicológicos, psiquiátricos en algún punto de personas que desarrollan estigmas, hay gente que va más allá de lo racional. Es el caso del Padre Pío. Él, como tú bien dices, comienza a presentar dolores en su extremidad. Él no sabía lo que se venía. Comienza a sentir un calambre que luego se transforma en una intensa sensación de punzamiento y que con el paso del tiempo y durante 5 décadas, porque esto no se detuvo jamás, comienza a generársele heridas. Cuando digo heridas, ¿qué estoy hablando? Estoy hablando donde incluso se le provocaban profundas perforaciones en las manos, lo estamos viendo, en donde rápidamente comenzaban como a cicatrizarse, a generársele costra, producto de que esto no es todo el día así, se le vienen de manera frecuente y dura, por ejemplo, 3 días, se le seca la sangre, vuelve a cerrarse esa herida, ojo, sin generarse, porque esto fue estudiado científicamente. Él tuvo la posibilidad, porque imagínate que la iglesia, que era la más interesada en corroborar que esto es mentira, claro, porque el Padre Pío tiene otra facultad entre las varias que hemos hablado y que analizaremos en profundidad, la capacidad de leerle la mente a los demás. A este hombre se le juntaban 1.800 personas por día para que las confesara, y muchas veces él tenía que uno llegaba calladito, no tenía que decirle nada, y le decía, ya, pídele perdón a tu esposa o a tu marido, porque ya sé lo que hiciste y todo lo demás. La iglesia veía en él una gran amenaza. Primero, porque se estaba llevando
una mayor cantidad de feligreses, más que la iglesia misma, más que el Papa regente en aquel momento, y por otro lado tenía la capacidad de saber, mirando a una persona, qué es lo que pensaba, había hecho y todo lo demás. Cuando ya tiene estigma, aquí ya estamos hablando de casi la presencia de un santo Jesús en la tierra, claro. Y trataron de pararlo, y la iglesia mandó a estudiar los estigmas de él con todas las ganas de apaciguar a los feligresas, médicos, psicólogos, todo lo que encontró para descalificarlo. Ya, pero... Y la verdad que en algún momento casi lo logra, porque hubo informes que decían, no, es mentira y todo, pero se nota que eran pagados. Hasta que empezaron a llegar médicos independientes. Solo un detalle, más allá de ser pagado, quien hace ese informe es el médico psiquiatra Agostino Gemelli, perdón si lo pronuncio pésimo, que él hace un informe sin siquiera haber visto los estigmas del Padre Pío. No, Entonces era ese nivel, como que claro, uno puede entender hoy día y decir como que la iglesia lo mandó a decir que esto era falso, básicamente. Porque él dice que era un ataque de histeria, lo que tú nos explicaste al principio, pero nunca revisó al Padre Pío. No, entonces, claro, de hecho acá tengo parte del texto que él escribe. Que no vale. Dice que Gemelli concluyó que el Padre Pío era, comillas, un ignorante y psicópata automutilador que se aprovecha de la credulidad de las personas. Todo eso lo concluyó sin nunca haberlo visitado. Dos cosas. Entonces ese era el nivel de desprestigio que la iglesia estaba buscando en contra del Padre Pío, de un padre que, como bien decía Juan Andrés Alfate, pasaba 18 horas confesando, llevaba un montón de fieles a la iglesia, hacía exorcismo, o sea, de alguna forma le hacía la competencia, entiéndase bien lo que estoy diciendo, a el tema económico de la iglesia. O sea, podía destruir de alguna forma este imperio religioso que ellos estaban construyendo. Por lo tanto, imagino que veían de forma interna al Padre Pío como un súper enemigo. En corto, que los médicos que sí lo atendieron y que no tenían un mayor vínculo con la iglesia, pero les interesaba este fenómeno, cosas que son imposibles. Las heridas son profundas. No les daba anemia, porque la cantidad de sangre que desprendía por esa cantidad de heridas era profusa. Con lo enfermizo que era él. No se le infectaba. Tenía un olor particular inexplicable de olor a rosa. Acuérdense de esto porque el Padre Pío tenía como una firma particular, que no era su decisión. Su presencia generaba olor a rosas. Imagínate. Ok. Y por otro lado, estas heridas, de parte del Padre Pío, no quería farandulizarlas, porque él, como vimos en alguna imagen, usaba guantes, porque él no quería hacer una demostración asombrosa a los fieles, y él ocultaba esos estigmas. Él no quería que vinieran a él por este milagro que él no pidió, pero que sin embargo se manifestaban de forma espontánea en su persona. Entonces claramente él no se quería aprovechar de esto, como decía la iglesia, él lo ocultaba, hacía misa con guantes, pero a veces, digamos, obviamente lo mostraba y bueno, se le veía todo lo demás, y no generaba infección, tenía un olor en particular, no le generaba anemia, etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente esto fue confirmado como real. Sin embargo, el Padre Pío explica finalmente de cómo explica este fenómeno en él. Claro, y esto le pasa siendo muy joven. De hecho, él cuando empieza a presentar esas heridas se asusta mucho y le envía una carta a su guía espiritual, al padre Benedetto, en donde le mencionaba justamente este particular olor a rosas en estas heridas. Dice lo siguiente: sentí que me estaba muriendo y habría muerto si el Señor no hubiera intervenido para sostener mi corazón. Lo que sentía saltar de mi pecho, me di cuenta que mis pies y mi costado estaban perforados, chorreando de sangre. Imagínate. Qué impactante. Sigue también, dice: imagínese el tormento que experimenté entonces y que experimento continuamente casi todos los días. La herida del corazón sangra constantemente. Wow. ¿Qué explicación se le daba en ese momento? ¿Qué explicación lógica al ver que estas heridas efectivamente aparecían de la nada? No se les infectaba, ¿cierto? Tenía un olor particular, no le provocaba ningún tipo de consecuencia médica, nada. ¿Cierto? Y qué curioso también eso, que él haya querido ocultar de cierta manera para no generar esta expectación y no profitar también de eso, que era quizás muy fácil a lo mejor en la época. Claro, se podría haber utilizado y él claramente no lo hizo. En un momento estaba leyendo unos informes porque claro, acá... le prohíben dar misa por esto, ¿ah? O sea, de hecho lo castigan como 10 años, por eso ya entramos a hablar como de esta competencia que hace la Iglesia Católica en contra del Padre Pío, que dentro de todas las investigaciones, Juan Andrés leía que incluso en algún momento se había especulado de que el Padre Pío compraba ácido carbólico para generarse las heridas.
Incluso en estos informes se buscaba, había como una hija del dependiente de la farmacia que decía, sí, yo vi que el Padre Pío vino y compró ácido carbólico y además se llevó una botellita de agua de rosas, qué sé yo. Entonces ahí era como, decía, listo, acá tenemos todo, tenemos el aroma, tenemos las heridas, qué sé yo. Y claro, y después se estudió y el ácido carbólico, no me acuerdo específicamente, pero se utilizaba en un proceso de desinfección. No se utilizaba para generar ese tipo de heridas de las cuales tú preguntabas, Monty, ¿cuál era la explicación lógica? Es que no había explicación lógica en ese minuto. Entonces, por más que trataron de desprestigiarlo, no solamente los fieles siguieron creyendo cada vez más en él, en una época en que la Iglesia Católica no estaba cuestionada. Entonces también me parece súper interesante que a pesar de que la Iglesia Católica era la Iglesia Católica la hegemonía en Italia, en ese momento de la Iglesia era... Sin duda. No había lugar a duda. Era tremenda, pero la Iglesia siguió creyendo porque a todos los milagros, a toda la vida del Padre Pío que tú has descrito muy bien, Juan Andrés Alfate, hay que sumarle, yo creo, algo que tiene que ver el encanto, lo que nosotros en televisión llamamos como el ángel que tenía el Padre Pío. Bueno. Porque si bien era una persona tremendamente italiana, que hablaba fuerte, que no se quedaba calladito, ¿cierto? Era bien chorito, como diríamos acá en Chile. Era una persona que también cobijaba. De hecho, dentro de sus obras, él en 1956 fundó, ¿cierto? Varios años antes empezó a construirla. Fundó la Casa del Alivio del Sufrimiento, que era una casa en ese momento que hoy día pasa a ser uno de los hospitales más importantes y más grandes de Italia, pero que en su momento tenía la lógica de plantear no solamente la salud del enfermo física, sino que la salud del enfermo también espiritual. Y fue una casa que acogió a un montón de personas. Entonces, en el fondo, todo eso era el Padre Pío y todo eso le validaba la tonelada de fieles que tenía, de personas que lo seguían, incluso peleando un poco con la Iglesia Católica, porque eran los fieles del Padre Pío versus la Iglesia Católica. O sea, muchos lo saben, digamos, o sea, mi camino espiritual, que no es una decisión de creencia. En mi caso, debo reconocer que nunca, bueno, como todo el mundo, me moví en un marco de creencia en algún momento, que es un salto de fe, creo nomás, porque me resuena. Pero a lo largo de mi vida he tenido experiencias directas de muchas de estas cosas. Entonces, yo sigo, digamos, un camino de esta naturaleza. Y como todo el mundo sabe, siendo que la Iglesia Católica a mí no representa nada, yo ahora y aquí mismo digo que hombres como estos a mí me merecen, digamos, todo el respeto y todo mi más profundo cariño y admiración. Ahora, cuando este hombre está en batalla con la Iglesia y él lo expulsan 10 años, no puede hacer misa, ¿por qué? Pero mira, porque toda la gente, todo porque lo está engañando, pero si ya dijeron que los estigma y yo no tengo la culpa, no, mentiroso, chao, no te escucho, fuera. ¿Por qué lo decimos así? Él empezó a hacer misa para calladitos, grupos selectos y todo lo demás, hasta que un día no aguanta más y escribe lo siguiente: atención, porque estas son las cartas al obispo. Aquí le está hablando a los grandes de la Iglesia, que él nunca negó, que él nunca abandonó. Él que siempre obedeció de alguna forma. Que siempre obedeció, porque, ojo, para que ustedes sepan, en la casa, que esto no lo saben todos, hay grandes santos como Tomás de Aquino, así, pero tremendo filósofo de la Iglesia Católica, o sea, poco menos que condenado a la hoguera. Está el padre Meister Eckhart. Es un hombre que vivió la santidad desde la no dualidad. El hombre se unificó con Dios. Su experiencia de su espíritu decía: o estoy yo, o está Dios presente en mí, y yo ya no estoy. Vive Dios a través mío. Expulsadísimo de la Iglesia, es un tremendo intelectual, hombre hermoso que vive la santidad así 24 horas, 7 días a la semana. Él está en un estado místico permanente. Chao, ¿no? Porque no puede ser y todo. Bueno, ese mismo Jesús lo crucificaron, digamos, previo a la Iglesia, pero así son esta gente. Le escribe el Padre Pío al obispo y ya se ven mala. Les llama hasta falsos profetas. Dicen lo siguiente, atención, la gráfica al obispo de aquel entonces. Dice el Padre Pío: debo repetir que estoy muy disgustado por el comportamiento indigno de ciertos, aquí esto le puede haber costado caro, pero bueno, ciertos falsos profetas que hablan en mi nombre, que lo denigraban. Deberían detener esta falsa e indigna propaganda, pero mientras tanto han seguido en su morboso fanatismo sin importarles la autoridad suprema de la Iglesia. Carta del Padre Pío al obispo, y lo que está diciendo finalmente es que en realidad ellos no debieran ser los representantes de lo que dicen. O sea, ellos agarraron el cargo, se apoderaron de él y aprovechándose de esa potestad
hacen cosas que van contra el propio credo que profesan. Y eso, digamos, a ellos varios le aprieta el zapato. Oye, vamos a seguir con ese tema, Salfate, pero antes se los quiero dejar con un consejo de nuestro auspiciador Yerba Mate Verde Flor. La naturaleza les da vida y nosotros las elegimos, las mezclamos para unirlas en una fusión de yerba mate única. Verde Flor, la yerba mate compuesta más vendida en Chile. Seguimos revisando entonces la historia del Padre Pío, que no nos deja de sorprender, y todas estas investigaciones que elevó la Iglesia Católica, el Vaticano mismo, ¿cierto?, sobre los estigmas que él presentaba para poder ver si efectivamente se trataba o no de algo místico, ¿cierto?, de algo sobrenatural y no de algo autoinfligido. En esta carta se va contra las cabezas, se va contra, imagínate, porque uno diría hoy en día que el Padre Pío, perdón, es una expresión nomás, sería un éxito en TikTok, o sea, la cantidad de followers que tenía, de seguidores, un montón. Así me gusta por millones, y él también los para, le dice, oye, compadre, si no es para mí. Claro. O sea, incluso hasta Moisés cayó en eso, y Dios lo castiga, que un día Dios hacía milagros, sacó agua de una piedra, y de repente Moisés se le arrancaron los tarros y dijeron así como pueden ver, yo he sacado agua de esta piedra porque Dios lo que dice, a ver, y Dios como que abajo le dijo, ¿quién sacó agua de una piedra? Yo, no tú. Pero, y él obviamente decía, no me vengan a ver a mí. Claro. O sea, digamos, hablemos de Dios, pero entonces también le pone un parelé a los fanáticos. Pero eso de ponerle como este pare a los fanáticos, ¿cierto? Decir, oye, como que ya basta con idolatrarme tanto. Me imagino que tiene que ver con la personalidad del Padre Pío, pero que también tiene que ver de alguna forma con la lealtad que él tiene a la Iglesia, y con la lealtad, a pesar de que lo están atacando, con la lealtad que debe tener las grandes cúpulas, de decir, bueno, claro, si yo estoy hoy día acá 10 años encerrado previo a una nueva investigación que ya vamos a detallar, sí, es porque en el fondo también, o no de la Iglesia, es la voluntad de Dios, como claro, que Dios también me pone acá, ¿o no? Tiene un poco esa lógica de sentir que él, más allá de lo adverso que era el escenario, siempre entendía que Dios lo había posicionado en ese lugar. Sí, exacto. Ahora, yo creo que todos los santos que encuentran refugio en la Iglesia, yo creo que en algún momento tienen que hacerse el siguiente planteamiento, y generalmente todos caen, o sea, no caen en términos que se equivocan, caen en conclusión de que los que están dirigiendo en estos momentos la institución son falsos. Y yo sí soy un real, porque mi experiencia, digamos así, lo testifica, soy un verdadero representante de Dios en la tierra, y yo sí estoy haciendo la correcta iglesia, pero los que están a cargo, mis jefes, digamos, no. Así que yo sigo para adelante y esperamos que las cosas se arreglen. Claro. No sé, divinamente. Sin embargo, no lo dejaron tranquilo porque se inició una nueva investigación a cargo del obispo de Volterra, Raffaello Rossi, una investigación canónica en el año 21, en donde se interrogaron, ¿cierto?, varios testigos, sacerdotes, frailes, y después de 8 días de investigación, curioso porque me parece que es poco tiempo, pero bueno, se completa un informe que lo pasamos a revisar. Dice, mira, lo siguiente del obispo de Volterra, dice: los estigmas en cuestión y examen no son ni obra del demonio ni un grosero engaño, un fraude, el arte de un malicioso o un malvado, y esto, si no estoy equivocado, puede ser suficiente para tranquilizar a la suprema autoridad eclesiástica ante el caso del Padre Pío de Pietrelcina. Yo creo que se enojaron mal. Sí, pues, claramente. Ahora acá le está dando un valor en el fondo, descarta de lleno que sea engaño esta investigación. O sea, era lo que se decía antes. Valida la postura del Padre Pío. Sí, claro. Ahora siendo obispo, él sabe dónde está metido y fue pisando huevos. Dijo, después de examinar los estigmas del Padre Pío, puedo decir que no obra del diablo y que es mentira. Pero le faltó, digamos, una pequeña frase que diga que es Dios mismo, porque si no... Claro, pero deja la ventana abierta. Sí, pero se tiene que ir con cuidado, él sabe dónde está metido. Oye, o sea, estamos hablando del padre Ratzinger, que él, obviamente, puede que tenga, digamos, no cara de un viejito bueno, ni mucho claro, más, pero es un intelectual de la iglesia, ojo. Y él no pudo. Imagínate que el Papa trató de romper el círculo de corrupción que había dentro y él tuvo que abdicar porque no se la pudo. O sea, imagínate, o sea, eso es ahora. Imagínate antes, donde hacían lo que se les venía en gana. Ya, pero mira, lo que nos trae Monty es bien interesante porque en el fondo partimos de esto es un engaño. Hoy día ya en esta investigación ya descartan que sea un engaño. Es más, hay un psiquiatra, Gregory Hopch, que él dice, ¿sabéis qué? Estos estigmas de alguna forma son sobrenaturales. Pasemos a revisar sus declaraciones.
La conclusión es que hay una serie de características inexplicables en las heridas del Padre Pío. No se conocen casos de sangrado, ni en estado de hipnosis, ni con autosugestión. Como psiquiatra, debo admitir que me deja desconcertado. Debo admitir como psiquiatra, debo admitir que me deja desconcertado. No, yo psiquiatra, no, yo voy al psiquiatra. Que le deja desconcertado justamente porque a ella le dan un valor sobrenatural y... Viendo las imágenes que acompañaron esta entrevista, y Salfate, Monti ya nos decían antes que el Padre Pío utilizaba guantes, ¿cierto? Para tapar un poquito estos estigmas, esta sangre. Para generar morbo, yo creo también. Claro, como para evitar ese morbo, que solamente la gente fuera a mirar sus heridas y no sumen. Mi pregunta es... ¿Qué sucedió con esos guantes? ¿Qué sucedió con esas vendas que tienen la sangre del Padre Pío? Bueno. Porque tengo entendido, Juan Andrés Salfate, que no solamente el Padre Pío ha otorgado milagros a la humanidad, sino que también esos guantes, esas vendas podrían llegar a ser milagrosas si tocan a un enfermo. Eso lo responde Monti, lo responde Salfate, lo respondemos todos juntos después de la siguiente pausa. Este capítulo entonces del Padre Pío. Tú mencionabas algo. Yo planteaba esto de las vendas, Juan Andrés Salfate, porque por ahí leí que incluso este vendaje con la sangre del Padre Pío, algunos aseguran, ojo, hay mucha mitología también alrededor de esto, imagino, pero algunos aseguran que el hecho de posicionar esa venda en el cuerpo de un enfermo lo habría sanado en algún momento, a más de alguna persona. Mira, fíjate que existen dos fenómenos dentro de las distintas religiones. No sé si religión sea una palabra exacta, pero estamos hablando dentro de representantes de ciertas casas espirituales o agrupaciones de esa naturaleza. Entonces, se les conoce como reliquias. A mí me tocó ver una en un viaje, digamos, y un caso muy potente que se narraba de quien no tiene acceso y las puedes ver a través de un vídeo. Y este hombre que sufría de reumatismo, así se ve, así el hombre con sus años, así como no, y sacó la caja así como y la tomó. Y el hombre, digamos, es un caso de estudio hasta el día de hoy, y se curó de manera instantánea. Se habla, esto no está del todo confirmado, que los guantes y las vendas que usaba para taparse el Padre Pío en un momento después de su muerte. Ojo, su cuerpo es incorrupto, ya vamos a hablar de eso. O sea, digamos, él no se descompone estando muerto. No es que esté embalsamado. O sea, eso es una cosa impresionante. De vez en cuando se muestra al público, lo hace muy a lo lejos. Si alguien tocaba eso, que era muy parecido a lo que hacía Jesús, en uno de los evangelios va Jesús por el público y él pregunta, ¿quién me tocó? Y es porque alguien enfermo, creo que de lepra o algo así, pum, lo toca y se sana instantáneamente. Y él sabe y él hace una pregunta que suena como enojado en el texto, pero es para explicar que basta con que a él lo toquen para que alguien, digamos, reciba esa gracia. Claro. Y se dicen que los objetos que él conservaba podían obrar los mismos milagros. Es como si él cargara con su poder las cosas que lo rodeaban. Claro, porque hasta ahora sabemos que él tenía este poder de la confesión, ¿cierto? De leer estas mentes de las personas que iban, y él podía ser capaz de leer sus pensamientos y anticiparse a lo que los mismos feligreses le iban a confesar. Pero también fue muy reconocido y hasta el día de hoy por hacer milagros. Y tomando ese mismo ejemplo, Salfate, de cosas materiales que fueron parte de su posición o que pasaron por sus manos, después pudieron sanar quizás a algunas personas o cumplir ciertos milagros. Y nos vamos a una experiencia que tuvo una tía de él, su tía Daría, en donde él le regala una bolsa con unos frutos que él había recogido, y es esta bolsa la que salva a la tía de un evento bastante catastrófico. Conozcamos esa historia. Lo que sucede, esto es uno de los primeros milagros que él hace, del cual se tiene bitácora, anotación. Él va, el Padre Pío, en los bosques, y él le llega, digamos, imagen, el recuerdo de su tía Daria o Daría. Y aquí no hay nada extraordinario, simplemente que le baja un cariño, una rememoranza de su tía, del cual tiene mucho que agradecerle. Recordemos, digamos, de la familia donde viene este santo.
y donde que es una familia muy devota, muy unida, y que para él fue muy justo de todo esto y necesario para poder surgir en la vida, aún rescatado bajo el alero de la iglesia para no tener que mantenerlo de parte de sus propios padres. Entonces él recoge frutos, digamos, pequeños, digamos, que él logra recolectar entre nueces, digamos, y otros arbustos, digamos, berries, como así. Claro. Y lo coloca en una bolsita que es de él. Entonces, en las bolsitas donde generalmente tienen los frailes, que son estas bolsitas como de cuero, aquí, que van sí, colgando, usan mucho bolsillo, o se las colocaban, ¿cierto?, en estas largas mangas, y así siempre van, tienen como una bolsita acá. Él lo guarda y se lo manda a su tía. ¿Ok? Se come los frutos y todo lo demás, y ella siente que esa bolsita está impregnada por el poder y la tremenda bendición, digamos, de este sobrino, que ya todos saben un poco de lo que es capaz de hacer. Claro. Y lo que sucede acá es que ella, una noche por casualidad, en su velador, alumbrada por vela, obviamente, la bota y comienza a incendiarse el lugar. Ella trata de apagarlo y de repente su ropaje prende fuego. Y ella se empieza a quemar. Y ella le baja esta cosa intuitiva, y ella toma la bolsita, como no sabemos si al comienzo es por rescatarla, así como el objeto más preciado que hay ahí, pero ella ya se está incendiando, y ella le surge la necesidad de colocársela en el rostro. Y lo que pasa a continuación es muy extraño, y es que se le quita el dolor, que ya las llamas estaban infligiendo en su cuerpo, sino que ella no queda con ninguna marca, o sea, queda toda su ropa chamuscada, pegada al cuerpo, más su piel no sufre el más mínimo daño. Lo que es un imposible. O sea, nosotros hasta el día de hoy vemos como estos micro milagros de gente que camina sobre las brasas, de que hace cosas de faquires, digamos, pero que estar envuelto en llamas y que tu ropa quede deshecha y que a ti, o sea, digamos, basta poner 2 segundos una llama contra tu piel y eso no es algo que vas a recuperar, va a quedar chamuscada, churrascada, digamos, y así quedó. No le pasó nada a su tía, y en este caso, según ella y según lo que le nació, es por ocupar la bolsita con que su sobrino decidió mandarle de regalo como recuerdo unas pocas frutitas. Oye, así como bien tú dices, Alfate, hay un montón de milagros. Pasaríamos 10 programas seguidos revisando los milagros de él, unos más impresionantes que otros, ¿cierto? Hay una chica, Gema de Giorgi, que a los 7 años su abuelita había nacido sin pupila y la llevó, y el Padre Pío supuestamente le tocó los ojos con la mano herida y pudo ver. Así hay un montón. Pero otra capacidad que él tenía, que es tremendamente llamativa, de la cual hablan testigos además, es de la bilocación, esta capacidad de estar físicamente en 2 lugares al mismo tiempo. Mira, revisemos un testimonio justamente en la siguiente gráfica. Perfecto. Que dice lo siguiente. Vi hablar solo al Padre Pío, como en trance. Días después llegó de Turín un agradecimiento al Padre Superior por haber mandado a Pío a asistir a un moribundo. El Superior no había enviado a nadie y menos a Pío. Este es un testimonio del Padre Alberto de Apolito en 1917. Se dice que él podía estar físicamente en 2 lugares al mismo tiempo, como el caso que acabamos de revisar en este testimonio. Incluso en algunos momentos, no sé, confesando en espacios físicos tremendamente distanciados. Y él era consciente también, Juan Andrés Alfate, de esa capacidad que él tenía. Él la asumía como parte de su vida, porque estamos hablando de esto, no es que se aparece una vez que falleció, esto es cuando el Padre Pío estaba vivo. Sí, la primera vez que lo ocurre es cuando él tenía 17 años y donde aquella intervención divina, palabras del propio santo, dice que la Virgen le pide que vaya a asistir el parto de una niñita cuyo padre muere el día que ella nace, lo que los coloca en una situación de riesgo social, y él de alguna manera asiste ese parto, la cuida, y con el paso de los años, digamos, producto de la gente que es testigo de que se presenta este cura en mitad, digamos, del proceso de dar a luz a esta pequeña, y que todos lo ven y que después reconocen, chuta, el Padre Pío, y ella cuando crece, años después, va a la iglesia y se encuentra con ella. El Padre Pío es el primero en reconocerla, ni siquiera ella decirle, yo estuve, digamos, para tu parto, porque, digamos, hay un cuidado especial para ti por la vida bienhechora que iba a seguir esa niña de ahí en adelante, que eso se daba mucho antes, hoy día casi no existe, de que cuando hay partos complicados, como que las mamás decían así como Diosito, así como yo te encomiendo a mi hijo, claro, y le voy a poner el nombre de tal santo, o lo voy a meter a cura, cosas así se hacían, si es que tú lo salvas, y se salvaban de milagro, y después se decía que ese niño, digamos, venía con un toque especial, porque fue rescatado, digamos, de una muerte más que probable. Bueno, digamos. de hecho ella pasó a ser discípulo después del
del Padre Pío, y el Padre Pío cuando la ve en la iglesia reconoce que la estuvo esperando de mucho tiempo y ya la había confesado como espiritualmente, Monty, un año antes de este encuentro físico. Entonces yo por eso también hablaba como de, en la confesión también entra, es todo un proceso de... Yo nunca había escuchado esto de dos personas, o sea, la misma persona en dos lugares físicamente. Sí, porque aquí solamente cosa, también se apareció un hombre en Uruguay, así que, y también hizo un milagro similar para un pequeño que tenía muerte cerebral, y que, o sea, muerte cerebral, o sea, eso no es reparable, o sea, no hay nada que hacer ahí. Y sin embargo el Padre Pío hizo en un acto de presencia, sana a este niño. A ver, esto es bilocación, esto no es un viaje astral, es como yo estoy acá y proyecto mi espíritu y fantasmagóricamente también aparezco en otro lugar y me aparezco así como un maestro Jedi, así claro, como Yoda o Qui-Gon Jinn, ¿no? y que me teletransporto como Luke Skywalker y vengo y te doy una enseñanza. No, él está físicamente en dos lugares al mismo tiempo, al punto de que puedo dar misa, puedo sentarme a cenar contigo mientras estoy haciendo otra cosa, como ayudando a clavar una cosa en la muralla. O sea, estoy físicamente operativo al mismo tiempo en ambos lugares. Hay casos curiosos, debo decir que hay el de una profesora francesa también, que no era particularmente santa ni nada, pero también caso confirmado, porque fue relativamente a fines del 1700, que podía hacer eso también. Yo no sé por qué sucede, pero él lo hacía a conciencia. Sí. Cuando él requería que era necesario hacer eso, él podía bilocarse, estar físicamente en dos lugares al mismo tiempo. Claro. O sea, eso ya es... Yo estaría O sea, durmiendo, perdóname, pero te pasaste. O sea, está el Doctor Strange y el Padre Pío. O sea... Claro, o sea, que ahora se viene sería bueno poder entrenar a esa Sí, es mucho mejor. Sí, Más de que el repente. hechicero supremo. De repente estar en dos lugares al mismo tiempo. Le gana, No le está gana. mal, no está mal. Estar Oye, trabajando y estar acostado. hay otra de las capacidades que tenía el Padre Pío, siempre tan enigmático, era la levitación, Salfate. Y acá hay un testimonio de un padre que relató en el año 19 que se estaba alojando en una celda contigua, del Padre Pío, y él describía esta como imagen que irradiaba mucha luz y que parecía flotar, ¿cierto? Y que obviamente que le generó mucho impacto, porque ver a alguien levitando, me imagino que siempre es sorprendente. Lo que él hace es precisamente que su compañero de prisión, de celda en realidad, no necesariamente esto pasaba por un castigo tan explícito, sino más bien de mantenerlo apartado. Y Una está este celda otro de hombre. convento. Exacto, querida amiga, Claro. muchas gracias. Este hombre se despierta por la luminosidad que comienza a aparecer, que es como cuando uno está durmiendo y alguien prende, los desgraciados que prenden la ampolleta arriba de la pieza. ¡Oh! Yo necesito como... Claro, claro. Entonces se empieza a llenar de luz y lo que ve es al Padre Pío flotando, digamos, y ojo, no es como que él decide flotar, esto es más incontrolable para él, y él como que me voy volando para allá, me voy volando para acá. No, él entra en lo que se conoce como en estados extáticos. O sea, es como, a ver, esto, quienes no lo han sentido es medio difícil de explicarlo, pero ¿cómo lo transmito? A veces las personas parecieran como que se alinean espiritualmente y comienzan a través de su experiencia de vida a canalizar un proceso de unidad, de santidad, y entran en estados de éxtasis. Es como que alguien dice, soy todas las cosas. O sea, no es que lo crea o me hace sentido, estoy sintiendo que todo soy yo. Dios es uno conmigo, es una cosa estar envuelto, digamos, en una cosa fervorosa así tremenda. Ya, algunos han sentido varias veces, digamos, se puede inducir, eso también es experiencia mística, pero este hombre, eso le generaba que su cuerpo comenzaba a iluminarse y comenzaba a flotar. Era como que la materia en él se hacía dócil y liviana y pasaba a un estado casi como gaseoso, etéreo. Sí, claro. Y por lo tanto flotaba y brillaba. Y eso lo vio este hombre. Ahora no fue la única vez. No, po. Este hombre va a dar misa a Monte. Pío muere en el año 68 Sí. y él, varios años después de su fallecimiento, es canonizado finalmente por la Iglesia Católica, por el mismo Vaticano. Sí. Tuvo que pasar harto tiempo. Sí, una cosita, cuando él levita frente a Lucía, ¿Sí? que es de las mujeres, él les dice un mensaje, porque los estados de éxtasis, obviamente no es que uno así como dice así, oh, estoy volando, no está ahí, no, o sea, no está ahí, No, en claro. realidad. Y él les Pero ahí dice le lo habla. siguiente, él le dice, no le digas a nadie lo que has visto aquí. Mira, ¿sabes por qué yo rescato esto? A ver. Porque más allá que sea luminoso y que vuele,
es bien poco alumbrado el Padre Pío, lo que es bueno. Lo que es bueno. Claro, Ya, no, pero, o sea, no es show off, ¿cómo se dice? O sea, no es creído, digamos, ya, pero mira, no es arrogante. Yo creyendo plenamente en el Padre Pío, de verdad, creo que ¿Te convertiste, creo que Maite? su historia es súper buena. Porque tú sos más de, tú sos más de San Benito, pero bueno. Oye, sí, no, San Benito es mi medalla. Pero me pasa que lo encuentro un lindo, de verdad, como una persona un santo muy bonito, muy querible. Pero también tenemos que poner, creo yo, en regla que hay mucho de cultura popular, de tal vez querer agrandar las cosas un poquito más. Me parece un poco mucho, tal vez, como bajando con el niño Jesús en brazo. Maestro no se equivoca y dejémoslo ahí. Que es la magia también, sí, de la tradición oral. Los milagros de él son confirmables y reales, pero es más que probable que la gente le ponga un poquito más de color a veces. Sí, pues las historias siempre se van adornando, claro, se van exagerando. Ahora, lo que es muy real, no nos podemos ir sin hablar lo del cuerpo incorrupto. Exactamente. Ya. Hay casos muy... Mira, lo que estamos viendo. Él murió hace 54 años. Sin embargo, muy de vez en cuando y por ocasiones especiales, hoy día la iglesia está un poquito guardada con esto. Él luce así. Pero, ojo, él no fue sometido a un proceso de embalsamamiento. ¿Ese es su cuerpo real? ¿Exhibido así, tal cual, hacia la gente? Sí, no es su estado. Esa es la misma ropa, digamos, que se le pasó una escobillita y todo. Así está sin haber sido embalsamado, así está después de haber muerto en 1968. Son casos muy particulares. Sí. O sea, estoy citando las palabras de la iglesia, o sea, él no pueden llegar a tanto. A ver, así se mantuvo de manera confirmada, porque estaba en un sarcófago de vidrio varios años, o sea, la gente claramente estaba muerto y varios años pasaron, uno se descompone rápidamente. Después ellos lo guardan y cada vez, muy de vez en cuando lo sacan y lo muestran. Es como un comodín, o sea, perdón que lo diga así, pero cuando necesita recuperar fe la iglesia, sacan al Padre Pío, digamos, y aquellos que ya se le están yendo, vuelven y no es para menos. Algo muy contrario a la lógica del Padre Pío de no ser alumbrado, como decías tú. Sí, pues. Ahora sí, no sé si hubiera estado de acuerdo con estas cosas, pero bueno, es parte de sus capacidades. Yo lo único que quiero decir, como último tirón de oreja, es que él murió en el 68. O sea, la iglesia está al tanto de todo lo que hoy día contamos, que en realidad que es una lista larga de todo lo que hizo, incluso después de fallecido. Y el 2002 dicen, ¿sabéis qué? Este hombre yo creo que es santo. El 2002, oye, por mucho menos, y sabéis que aquí yo no quiero ser pesado, pero por mucho menos, niñitas cuiquitas, así como muy devotas, así que mueren a los 15 años y les dicen y hacen un par de milagros así, pero santa al tiro. Así, entonces, no, o sea, perdón que lo diga, no, pero es que me carga. Es que sabéis que yo encuentro que es un abuso para los verdaderos como la rifa de los santos. Es una rifa de los santos. Y también, ¿sabéis que yo no estoy en contra, si no estaría en contra de mi madre, digamos que es devota de San Expedito, pero díganle a la gente. Esas cosas que inventan las iglesias locales, él no es un santo. La iglesia no lo considera santo. De hecho, es un soldado. Claro. Mira, la dejó ahí nomás. El Vaticano, quizás después de darse cuenta que tanta gente lo seguía a través de los años, incluso después de su muerte, quisieron un poco apoderarse de esa popularidad. Sí, bueno, se demoraron con el caballero, le digo al tiro. Impresionante, impactante, no deja de sorprender la historia del Padre Pío, así que muchas gracias, maestro Salfate, por este relato. Y no vayas en la previa de la a Semana ese asado, Santa. por favor, no, Mike, hay que portarse bien. No, por favor. No cuídense ustedes. Pues te lo pido, por si favor. van a manejar, si van a beber, no manejen. Ya cuídense en este fin de semana. Nos vemos, buen fin de semana. Nos vemos Respeta, Michael, respeta. Yo no como carne, Mike.